Bienvenidos a Detox Teológica, donde el propósito es desintoxicándonos para regresar a una teología reformada. El día de hoy vamos a iniciar un nuevo libro, el libro de Apocalipsis, y es la sesión número 154. En esta ocasión vamos a tener una introducción muy general y vamos a seguir con esas introducciones para poder ir estructurando un poquito la manera en que está escrita el libro de Apocalipsis, desde las ideas, desde el punto de vista de interpretación. Existen varias, es importante entenderlas y ver cuál es la que vamos a nosotros seguir, que creemos que es la correcta. ¿Ok? Y también después existe, más adelante esto lo vamos a ver, hay un concepto que se llama paralelismo progresivo en todo lo que sería Apocalipsis. Hay una repetición de símbolos que se van viendo en varios capítulos, de manera que se repite y después en cada una otra vez, en una serie de capítulos, pero se va revelando un poco más y después avanza al otro, regresa con otro tipo de símbolos, pero va apuntando a lo mismo y revela un poquito más. Y así va hablando, por eso es una cuestión de, va en paralelo y va progresando hasta llegar al último capítulo. Apocalipsis tiene 22 capítulos y vamos a ver que una de las cosas importantes antes de ver, tiene 404 versículos el libro de Apocalipsis, y de los 404, ya lo habíamos anteriormente comentado, es importante darnos cuenta que existen más de 500 referencias hacia el Antiguo Testamento. Entonces, si hay más referencias que versículos, aquí hay una cuestión que debemos de ver, que necesitamos interpretar el libro de Apocalipsis de acuerdo, primeramente, con cada una de estos símbolos que son del Antiguo Testamento. De otra manera, vamos a entrar en un error de interpretación. El Apocalipsis no se interpreta con sucesos del día de hoy. Es algo que voy a comentar más adelante. Y vamos a ver algunos ejemplos que han pasado, ¿no? Así muy generales, que se han visto, ¿no? Pero no se puede interpretar y no se debe de interpretar de esa manera. En los primeros versículos de Apocalipsis, luego ahí dice exactamente que es de símbolos que se tiene, y después inmediatamente, casi más adelante, habla por ejemplo, del candelabro, eso de las velas que se tienen, qué es lo que representa, y es ahí mismo libro que nos indica qué es esa representación. ¿Ok? Que apunta a las iglesias, pero también más adelante se puede ver que apunta hasta el árbol de la vida, y eso mismo aparece en el tabernáculo y se ve ya ahorita en el libro de Apocalipsis. Hay muchas figuras que aparecen en Apocalipsis, que son principalmente de Génesis. Entonces, ¿por qué es muy importante estudiar Apocalipsis? Apocalipsis es importante también porque tenemos que, cuando se lee y se estudia la Biblia, se tiene que estudiar toda la Biblia. Y Apocalipsis es la última parte de la película, que se tiene que ver por qué, y es el total, digamos, el, el cumplimiento o el fin de todo lo que se estaba hablando, y cuál es ese fin que vemos que es la restauración, y vemos que es el reino de Dios y completamente, y ahí habla de la ciudad, de las calles de oro. Todo eso va apuntando a un restablecimiento, es una cosa interesante también, del Edén. Entonces sale aquí otra vez como que es la cuestión de Edén. Entonces, aquí es uno de los puntos de qué habla Apocalipsis. Apocalipsis primeramente habla de Dios, que Dios es soberano. El Padre y el Hijo, en este caso,
lo comparan los dos, los hace referencia tanto al Padre como al Hijo, como el Alfa y el Omega, ¿ok? Y dentro de su soberanía. Es por eso que ellos están completamente en control en esto. Es importante y es por eso que es absurdo leer el libro de Apocalipsis con miedo, y es precisamente lo que la mayoría de las personas creen que es el Apocalipsis. Me va a dar miedo, yo no quiero saber el final, yo estoy bien tranquilo, yo quiero aquí, y cosas de ese tipo, incorrectamente, de esa manera de hablar, y creen que nada más diciendo que tienen a Dios en su corazón, entonces ya es suficiente, y no es así. Es importante entender esto, ¿no? De que el cristiano, el creyente, ama la palabra de Dios. El cristiano, verdaderamente, el que es un creyente, no toma la palabra de Dios a la ligera, ¿ok? Sino que la busca porque la ama en esto y quiere ir aprendiendo. Vemos que, por ejemplo, en Colosenses, en el 1:10, vemos cómo dice de que debemos de ir creciendo en el conocimiento de Dios diariamente. Entonces, eso es una cuestión de que estamos nosotros llamados a aprender. Ahora, ese aprendizaje y esa lectura no es una cuestión tampoco de sufrimiento, ¿ok? Sino que es parte de cuando se va entendiendo, se admira, se agradece, y esa es una respuesta. Como habíamos dicho, la obediencia. La obediencia es una respuesta, ¿ok? A lo que se tiene, por lo que se tiene que ser escuchado. Entonces, primero, entonces decía, es Dios como es soberano. En este caso, vemos a Cristo. Cristo está sentado, ¿ok? Y ahí gobernando a él. Y el número 2 también, que vemos que en todos estos problemas, porque existe este periodo de tribulación, o la tribulación que se tiene, en estos últimos tiempos que se tienen. Y es importante entender que es últimos tiempos. Los últimos tiempos no son cuando venga, digamos, todo este erróneo concepto de tribulaciones, sino de que los últimos tiempos, y así lo marca en la Biblia, y en muchas partes, es a partir de cuando Jesucristo asciende hasta que venga. Entonces, nosotros ahorita vivimos los últimos tiempos. Cuando Jesucristo ascendió, ya están los últimos tiempos. ¿Okay? Entonces, han pasado 2000 años, básicamente aproximadamente ahí, de los últimos tiempos. Puede ser muchos más años, ¿verdad? Muchos más. O sea, no hay ese tiempo que nosotros debemos de ver. Regresando un poco, bueno, y también es el restablecimiento del templo. El templo le llaman en inglés el templo jardín, que es el jardín del Edén. Entonces, ¿por qué es el restablecimiento? Isaías, por ejemplo, habla de que se va a restablecer el jardín del Edén. Desde entonces, o sea, no es un concepto, y de hecho va a haber varios conceptos aquí que nunca se han escuchado. El hecho que nunca lo hayan escuchado no quiere decir que es falso. Por eso requerimos estudiar y leerlo. Entonces, el restablecimiento del templo se va a tener que volver a restablecer. ¿Y por qué se restablece? Porque primeramente vemos como en el Edén como tal era un área, ¿no? Y dentro de esa área donde estaba la presencia de Dios estaba en el jardín del Edén. Es por eso que vemos que cuando Dios le dice a Adán y Eva o sea, que ellos deben de guardarlo, deben de no comer de esto, y también de que dice que deben de gobernar y multiplicarse, porque es parte de extensión, lo tienen que ir creciendo, pero ellos fallan, por eso son sacados del jardín. ¿Ok? Y después Dios, en la misericordia de Dios, aún así su presencia va a estar en un solo lugar que va a ser y va creciendo en el tabernáculo. Después va a entrar otra vez en el templo y su presencia va a estar ahí en el templo. Viene más adelante en todo y viene la cuestión del día del Pentecostés, que viene el derramamiento y ahora está en todo el creyente, por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Va a morar en él.
Entonces va extendiéndose y como lo marca también en Mateo, ahora él se tiene que llevar hasta todos los rincones de la tierra, ¿ok? Y cuando se tenga todo eso, entonces ya estaremos más cerca. Ahorita todavía no. Dentro de las doctrinas pietistas, hay gente que dice, bueno, si eso es, entonces yo voy a trabajar más para que ya venga. No es una cuestión de una voluntad del hombre, sino cuando Dios tiene su tiempo. ¿Ok? Y muchos de estos ideas pietistas y muchos de estos ni siquiera están predicando un evangelio, predican una teología de gloria y no una teología de cruz. Por lo tanto, no hay una extensión realmente como tal. Es un error pensar de que con tal de que hagan la oración, con tal de que crean, ya está. Eso es erróneo, eso no es ni siquiera bíblico. Entonces es importante todo lo que todo lo que creamos debemos de verlo bíblicamente y saber por qué creo lo que creo. Muy bien. Ahora, ya había explicado ahorita, me adelanté sobre el restablecimiento del templo del jardín que va a ir creciendo y es por eso que al final de Apocalipsis va hablando precisamente de estas calles de oro, esta ciudad. Esto y en los Salmos apunta y también va apuntando en Isaías. Todo esto lo va hablando. Entonces, vamos a tener que obviamente ver cuestiones de Isaías, ver cuestiones de Joel, ver cuestiones de Daniel, ver cuestiones también de Ezequiel. O sea, hay muchos otros. Génesis, no se diga también. Entonces, sí va a requerir ese esfuerzo. Muy bien. Ahora, los errores que se tienen están influenciados por esta doctrina, esta teología que es el dispensacionalismo. Como decía, el dispensacionalismo va a ir hablando sobre estas cuestiones de dispensaciones, de 7 dispensaciones, que en la cual estamos de acuerdo a ellos en la de la gracia, y ha habido, y básicamente porque Dios ha trabajado en varios tiempos para ir porque no han funcionado. Y en la doctrina reformada solamente es una, ¿ok? Solamente es un solo, lo que sería el pacto. Entonces, esta idea dispensacional, una cosa sumamente importante, por eso esa es nueva relativamente, es originada por esta persona que se llama John Nelson Darby. Darby, más o menos en el 1830, saca este tipo de doctrina. Él nació entre el 800, en 1800 y hasta el 1882. ¿Ok? Entonces, nada más para que se pongan a pensar, no es una doctrina bíblica que todo el mundo ha creído en todo el tiempo. Es por eso que también es importante tener una teología histórica que se ha creído en todos los tiempos, porque nuestra creencia, y es un error creer que ahora el que tiene la razón es uno y nadie más ha visto esto. No, todas las teologías tienen fundamentos o están fundamentadas en muchísimas otras personas que han pasado a través del tiempo. Personas que Dios ha preparado y ha escogido para mayor revelación y entendimiento de su palabra. Entonces, esto ha venido desde mucho atrás, pero también ha habido este tipo de personas como Darwin en 1830 que han distorsionado y que ha cautivado a las personas para que entren. Y después de él, más o menos en el mismo tiempo, hay varios, es importante también por eso saber qué es lo que leemos, pero viene otra persona conocido como Cyrus Ingersoll Schofield. Schofield también viene y retoma, esta es la foto de Schofield, Schofield de 1843 a 1921. Darby, 1830 más o menos, tienen ahí un tiempo y tienen la misma idea. Uno era de Inglaterra y este es americano, pero mantienen igual. Scofield es conocido por la Biblia de Scofield. La Biblia de Scofield, que va viendo que en la parte de atrás, en los estudios, tiene sus comentarios son 100% dispensacionales, ¿no? Entonces, si yo tengo una Biblia de Scofield, o sea, no hay nada malo tener una Biblia de Scofield. En primer lugar, yo tengo una Biblia de Scofield, pero la tengo como referencia, ¿no? Para verla.
y se puede encontrar también en línea, es ahora ya, la de Scofield, pero no es para tenerla como la base de nuestra doctrina y menos de nuestra cuestión teológica. Son los dos de teorías y, perdón, teologías equivocadas. ¿Ok? Ahora, voy aquí en tiempos de ahora, y esto es algo impresionante, ¿no? Esta persona que se llama Tim LaHaye fue un autor que hizo esta serie de Dejados Atrás. Y está primero el libro, dice, en primer lugar, una novela de los postreros días de la tierra. ¿Ok? Entonces, él es 100% dispensacional, pero fíjense, una novela, ahí dice aquí, el libro, una novela. Y ahora todo el mundo casi cree, los que ven estas películas es que son de impacto. Ahorita vamos a ver un trailer, pero son de impacto para muchos porque es lo que quieren esperar y ver. Ellos creen de una cuestión de gran problema. Vienen ahorita, por ejemplo, que va un avión, desaparecen los pilotos, hay gente que ya no están y por eso dicen, ya vino el rapto y nos quedamos atrás. No fui escogido. Ellos tienen un concepto de que obviamente que el rapto está, pero es un terrible error teológico el concepto del rapto, porque también el rapto, como decía en otras sesiones, involucra que Jesucristo viene escondidas y se los lleva y deja algunos y pasan estos tiempos del periodo que ellos equivocadamente, insisto, equivocadamente, entran en los 7 años de tribulación. Entonces, este año de la tribulación, o sea, primero dice que viene por los suyos, su iglesia los lleva para que no sufran, se quedan uno, después vuelve a regresar y dispensacionalmente ellos creen que viene y después hace aquí su reinado por 1000 años y después se termina todo. Eso es básicamente así grandes rasgos lo que y lo que creen ellos. Pero si lo analizamos un poquito más, cuando ellos dicen van a llegar, llegan otra vez, entonces o sea, cuando se los llevan, se irían con un cuerpo glorificado. Pero el problema es que después de eso, se quedan unos con cuerpo normal, como el que tenemos, y después de ese periodo que equivocadamente hablan del rapto, perdón, de la gran tribulación, entonces va a haber gente con cuerpos glorificados y con cuerpos no. Entonces, eso es un absurdo. Eso es totalmente un absurdo. Entonces, no es una doctrina correcta. Entonces, aquí quiero que vamos a ver una cosa. Después viene esto fue también muy famosa, Dejados Atrás, la película. Y la película tuvo, o sea, tanto fama que fue puesta en muchísimas iglesias en esos tiempos. ¿Ok? Kirk Cameron, que es el actor, pues lo pueden buscar, ahorita ya está más grande, dejó todo esto y en teoría se dedica a la cuestión de la iglesia, pero equivocadamente, ¿no? Totalmente equivocado, ¿no? Lo que está haciendo él. Entonces, esa es una. La otra es de que la otra es que vamos a ver ahorita un pequeño video, nada más que tengo que quitar el micrófono. Aquí. Ok, viene también ahí, está en inglés, pero vienen la cambié ahorita. A ver aquí. Voy a subir el volumen. Ok. Entonces le voy a dar play para ver si se escucha. Va. Is everything okay? My husband. Take this, ma'am. What if millions of people suddenly disappeared? Then, where are my kids?
People almost disappear. When TV journalist Bob Williams uncovered the story, what do all the missing people have in common? Often, he's been behind this whole thing from the very beginning. If you've got something, give it to me. He was only scratching the surface. I am standing in the middle of an all-out attack. Fighter planes are exploding in midair. They're crashing and falling to the ground without any explanation. Now, you must decipher the truth. I got a lead on the vanishings. It's insane, but it's all I've got. What's up with this? These letters. Some kind of code. Protect his sources. Unofficially, the agency's running scared from them. Is taken. Why is it these two guys keep calling up good guys? It's all coming together. Assuming you've taken care of your security and keep himself alive. The international best-selling phenomenon is planned to lock up the world's food supply. Kirk Cameron, I'm here to keep you from making a horrible mistake. Brad Johnson, take a look at this in my house. It's all about money. Chelsea Noble, you are in such Privileged position. I know. from this day forward. No one can stand against me. Do you know who you're dealing with? Do you? Ok, ya entré nuevamente con los otros audífonos. Ya viendo esta introducción de este tráiler que vimos, podemos entender por qué estamos tan intoxicados, ¿no? Y estamos viendo, está al pendiente, y hemos tenido una serie de ideas tan absurdas. Y en una de ellas, por ejemplo, aunque no van en tiempo, pero cuando salieron los códigos de barras, pensaban que eso era parte de un control y que ahí iba a venir, estaba la cuestión del número del 666, el número de la bestia, como decían ellos, y eso ni siquiera es. Cuando veamos Apocalipsis capítulo 13, el último versículo, de hecho, es el que va hablando de esto, vamos a entender qué es lo que significa. Pero las ideas con esta paranoia espiritual creían de esto. Es más, ahorita que hemos pasado del COVID-19, varios pensaban que la vacuna era parte de controlar y esa era parte de estar con estos números y todo. Eso viene totalmente de una pésima teología y influenciada por esa película o este tráiler que vimos de Dejados Atrás. En mucho, Tim LaHaye ha hecho más daño de lo que podemos considerar. También había personas y escribieron muchas cuestiones de libros también en muchos otros tiempos y en una de estas era el Y2K. Era el año 2000. Cuando entramos al 2000, había mucha gente pensando que ese era el apocalipsis. Decía el apocalipsis es una oportunidad. Entonces, hubo libros que analizaron, hubo libros que decían que ya ese año era el final, se acababa el mundo. Y había personas que así lo consideraron. Y eso es parte de una paranoia espiritual. La pregunta es, ¿qué tan paranoicos espirituales somos o estamos o están? ¿Okay? Hay personas que después nada más están viendo guerras, como ahorita veíamos en este tráiler, las guerras, el fin, viene, esto es parte del final. Ha habido otros en otros tiempos que han visto de las que se han dicho que papas de la Iglesia Católica y lo ven que esto es parte ya son del anticristo. Hay otros que han visto anticristos que ha venido y ha hecho y han venido y han matado y los ven, entonces están ansiosos porque ver y que se termine. Y esperan esta gran guerra y que venga y todo. Híjole, eso es tanta basura, tanta daño a la mente de nosotros y es importante también por eso estudiar Apocalipsis, para que nos quitemos de ese tipo de cosas. Así que vemos que ha habido personas como este libro que es de Edgar Weisnant. Él escribe un libro, 88 razones por qué el rapto va a ser en el 1988.
Ahorita voy a hacer un pequeño ejercicio, pero no pasó nada en el 88, entonces saca un libro que viene en el 89. ¿Okay? Y después por eso ponen aquí, hay unos no, si no viene en el 89, en el 90, 91, 92. Entonces, este tipo de mercadotecnia escatológica ha hecho a muchas personas muy ricas. Entonces, esta persona vendió muchos, al igual que la película, como decía ya, ha habido millones de personas han visto y ha generado, y es un gran mercado. Es un gran mercado para poder aprovechar de esta paranoia espiritual y la mala teología que se tiene para poder ganar más dinero. Entonces, eso es realmente lo que está pasando. Muy bien. Ahora bien, esto que decía de los años, algunos ejercicios, esto va cambiando dependiendo de aquellos que se creen que han podido descifrar y han podido darse cuenta cuándo va a venir ya el rapto en esto. Y por ejemplo, ellos toman como Israel, la fecha de Israel que se hace como un estado, una nación, en 1948. Y vean que es 100% dispensacional. El dispensacional está nada más viendo que está sucediendo Israel como nación. Israel como nación no tiene absolutamente nada que ver ya. Nada. Ya ahorita estamos el Israel espiritual, pero como su pueblo, como todos, pero no tiene nada que ver Israel como nación. Sin embargo, las dispensacionales se enfocan mucho en esto y especialmente desde, por ejemplo, Scofield y todos los demás y todos este tipo de personas ven hacia Israel. Entonces, hay en la Biblia, dicen entonces que va a venir después de una generación. Y ellos consideran, bueno, si fue entonces en 1948, más una generación que dice más o menos son 40 años, como comenta, como lo que pasó en el desierto con Moisés, entonces son 1988. Y por eso llega el 88. Y dice, no, me equivoqué, entonces es un año más. Y entonces después ya hasta lo toman de broma como en ese libro, en el 90, 91, 92. Y eso es nada más estar ahí jugando. Entonces, después hay otros que consideran que el rapto, después de una generación, consideran una generación un periodo arbitrario y lo definen como 80 años. Entonces ellos hacen otros cálculos y dicen, si Israel se hace como nación, o sea, se establece como nación en el 48, más 80 es igual al 2028, pero dice, pero antes del rapto vienen los 7 años. Por lo tanto, 2028 menos 7, entonces el rapto va a ser en el 21. Pues ya pasó el 21. Entonces, ha habido una serie de personas que empiezan a aventar, y ciertamente todos se han equivocado. No ha habido ningún rapto al día de hoy, no ha habido nada de eso. Entonces, eso es absurdo, totalmente absurdo. Así que no existe, en primer lugar, un periodo de 7 años de tribulación, y yo sé que quiero ser bien claro, como periodo de 7 años, no existe. No existe un rapto, no existe. En ninguna parte de la Biblia vamos a hablar, a ver qué dice acá. Hay un punto en Primera Tesalonicenses que va a hablar, pero va a hablar que lo vamos a encontrar en el cielo. Pero eso no es el punto del rapto. Rapto como tal, como lo estamos, no existe. No existe una guerra de Armagedón, tampoco existe. No existen estos 1000 años en los cuales Cristo va a después del rapto, después de que terminan los 7 años de tribulación, viene el rapto, 7 años de tribulación, 1000 años, se termina después de los 1000 años, todo el reino. Eso tampoco es algo que se encuentra. Así que, para terminar, quiero ahorita leer, nada más para que vean cómo cambia esto, ¿no? Este es el capítulo 12 de Apocalipsis. Dice, apareció en el cielo y vean lo difícil que va a empezar, pero cuando veamos la interpretación de la simbología, lo vamos a leer cuando ya lo veamos, no ahorita ni después o más adelante, pero vamos a estar entendiendo y se va a entender más claro. Pero dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas.
y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. A lo mejor unos católicos podrían decir la Virgen María. No tiene nada que ver. Si vemos cómo se dibuja la Virgen María, si vemos ahí el manto, tiene las estrellas. Muy astutamente lo ponen. Después dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese, y ella dio a luz un hijo varón que regirá como vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido a la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio, y de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ese es el capítulo 12. Pero el capítulo 12, acá me faltaron unos versículos aquí. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde donde es sustentada por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que este es el capítulo 12, y como ven, es difícil de entenderlo así. Si, por ejemplo, tengo estas ideas de la guerra y que sustentaban, es Armagedón, es esto, y eso no es. Tenemos que entenderlo, y entonces todo esto, la mujer, el dragón, por ejemplo, el dragón apunta al faraón, el agua apunta también cuando cruzan el mar. La mujer en este punto es el grupo de creyentes, y vamos viendo cuando tienen las cuestiones en la cabeza, las estrellas, todo apunta al sueño de José. Entonces está impresionantemente lleno de Antiguo Testamento cada uno de estos, y son símbolos. Eso que habla de las tantas cabezas y tantos cuernos y todo lo demás. Mucho de las nuevas de las dispensacionales quieren ver a estas bestias, digamos, mágicas, y verlas realmente. Entonces, si yo tengo en la cabeza esta doctrina y estos conceptos, voy a inferir completamente mal. Así que hasta aquí vamos a ver, y si quiero volver a repetir, no hay ese periodo que habíamos comentado de periodo de 7 años de tribulación como tal. No existe un rapto, no existe bíblicamente un rapto. Entonces, si tenemos el concepto de rapto, hay que invitarlos para que los leamos y se lea y se cheque, y se va a ver que no existe como tal. Y no existe una guerra en Armagedón, y tampoco existe este periodo de que después de un rapto
y después de que termina el periodo de los 7 años de la tribulación, vienen 1000 años de gobierno y después se termina toda la historia. Eso no es el fin de la película. Así que los invito para que se suscriban al canal, chequen y lo pueden volver a escuchar. La próxima sesión vamos a ahondar un poquito más de cómo está estructurado ahora el libro de Apocalipsis. Así que los espero para que tengan y puedan leerlos.